Tomás dijo que tenía ganas de hacerlo. ¿Te animás, Tomás? ¿Quién? ¿Te animás vos, Tomás? Bueno, Bueno, la próxima, Nabil. Vamos a ver qué tema le toca. Pero si querés, no te sientas presionado tampoco. no, está bien. Ahí estoy abriendo Eclipse. Dale. Mientras le voy a pasar una página que tiene ejemplos por texto. Que tiene el ejemplo visual de lo que le quiero. De lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Y además tiene un listado y ejemplos con Java de todos los patrones de diseño. O de los más conocidos en general. Así que chusmelo, que está muy bueno. Creo un nuevo proyecto de Java. Sí, primero compartí pantalla y, y abrí ese link que te acabo de pasar para así hablamos encima de eso un ratito. Bien. Baja un poquitito y mostremos ese diagrama UML que está en la página. Fíjense una cosa, lo que está más a la derecha dice DAO Patterns Demo. Bueno, ese es el que tiene el main, o sea que ese no tiene mucho sentido. Pero este en el main lo que usa es una interfaz que se llama StudentDAO, ¿sí? Que tiene dentro la definición de los métodos getAll, que obtendría una lista de estudiantes en este caso, updateStudent, que haría el update de, bueno, del estudiante, todo muy intuitivo, ¿no? Un borrar y un agregar, ¿sí? Esa es una interfaz que, bueno, que además usa las clases estudiante, que en este caso tiene un nombre y un número, un ID sería. Y esa interfaz la implementa una clase que se llama StudentDAOImplem, IMPL. Entonces, acá lo que estaría faltando en realidad es, fíjense una cosa, el StudentDAOImp tiene una lista de estudiantes ahí, ¿sí? En este ejemplo que está más abajo, que ustedes lo pueden ver si abrieron el link, en realidad lo que hace es simular que está haciendo una consulta en getAll, en update, en delete, en add. Una base de datos con ese arreglo que está en esa clase, ¿sí? Básicamente la idea es la misma, solo que en vez de obtener elementos de ese arreglo, lo obtiene de la base de datos. Ahora, la idea de que exista una interfaz y no directamente la clase es que el origen de esos estudiantes, o en nuestro caso usuarios, puede venir de varios lados, sea una base de datos, puede ser de un a través de la web como de un API o puede ser de un XML o un JSON, ¿sí? Puede ser de cualquier otro lado. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿No? ¿Nadie? Sí. Como dijo, me mareó la última parte. ¿Cómo sería de nuevo? Bien. La clase de la derecha se la olviden porque es el main, ¿sí? Eso no sirve mucho. Lo que está en el medio es una interfaz que dice, bueno, si vos querés trabajar con estudiantes, que en este caso son estudiantes, eh, yo te digo que vas a tener estos cuatro métodos, ¿sí? El primero que me devuelve todos los estudiantes. El segundo que me actualiza a un estudiante, ¿sí? El tercero lo borra y el último lo agrega. ¿A dónde? A quien sea que vos estés queriendo implementar
DAO, ¿sí? DAO significa Data Access Object. Como que es un objeto que se encarga de acceder a los datos. Entonces, la implementación que haríamos nosotros con usuarios sería para obtener, modificar, borrar o agregar elementos a una base de datos, Postgres, ¿sí? Entonces podríamos tener acá student DB, por ejemplo, que implementa student DAO, ¿sí? O en nuestro caso sería usuario DAO, ¿sí? El hecho de que esté una interfaz es simplemente para que defina que lo está obteniendo de algún lado, ¿sí? Y que sea lo que sea el origen, lo que implemente, ya sea base de datos, puede ser un JSON, un XML, lo que sea. Siempre llames a ese mismo método, ¿sí? A ese mismo protocolo. Pero vamos a hacerlo así, para que quede más claro, porque lo van a ver mejor cuando lo vean ejecutado y después pasamos acá nuevamente, así se entiende un poco más. Bien, Tomás, expandí tu Eclipse para toda la pantalla y vamos a hacer algunas modificaciones al proyecto que había subido Ariel. ¿Sí? ¿Lo tenés ahí? No, un segundo. Bueno, te quedó ahí en el aula virtual. Ahí, BD, no, un poquito más arriba. BD parte 1. No sé si ayer descargaste los conectores de la base de datos. Si no lo descargaste, bájalo ahora también. Que sé que Sí, está sí, arriba. eso lo tengo. Bien. Bueno, ahora entonces descomprimite el archivo que está dentro de BD y ponerlo en tu workspace. El workspace. Ah. Sería Claro. ahí mismo, eso. Bien. Y ahora Y créate en Eclipse un proyecto que se llama igual. Ejemplo conexión BD. un proyecto que se llame ¿cómo? Que se llama igual. Ejemplo conexión BD. Ah, Con minúscula todo. Finish. Bien. Ahora, fíjate que te salta un error porque no tenemos puesto el conector de base de datos. Así que búscalo donde sea sí. que lo tengas Ya lo busco. y ponelo dentro del proyecto. Así vemos otra forma de poder agregarlo. Diferente a la del video anterior. Ah, qué boludo, acá está. Sí, acá los tengo. Bien, en MySQL no lo usamos. Vamos a usar el de Postgres y arrastrar el de Postgres a tu proyecto. Ejemplo, conexión base de datos. Ah, abro otra vez el workspace. No, ahí mismo, si querés. Ahí, Vamos un poquito más arriba, al proyecto. A copy. ver, dale ok. A ver dónde fue a parar. Dale. Acá.
Bueno, entonces hace clic derecho en ejemplo conexión base de datos y anda a propiedades. Más arriba, ese es el paquete. Vamos a proyecto. Más arriba. Más. Ahí. Y ahí vas a las propiedades. Y ahí anda Java Buildpath. Y librerías. Si estás ahí, hace clic ahí en Module Path. Y ahora, en la clase pasada habíamos usado add external char. Ahora vamos a usar add char directamente. Y fíjate que aparece todos los proyectos. Y debería aparecer eso. Ahí. Igual quedó medio feo ahí. Trata de moverlo al nivel al mismo nivel que bin y SRS. Y hacemos todo eso, ¿no? Porque quedó justo a la par de las clases y como que no corresponde. Ahora, eso mismo arrastrarlo hasta el nombre ejemplo conexión BD. Arriba. Donde mismo, eso mismo. Ahí está. Ahí está. Ahora de nuevo. Eso, propiedades. Module path. Listo. Perfecto. Y ahí se nos fue el error que estaba saliendo de base de datos. Y en base de datos es donde vamos a trabajar ahora, inicialmente. Hacerle un zoom ahí y agrandate la pantalla. Eso mismo. Eso. Ay, nunca me acuerdo. El editor, dónde es. editor. Ahí está. Ah, gracias. ¿Ahí está? ¿O un poco más? Dale uno más. Bien. Tendrías que hacer la base. No lo tenés creado, ¿no? No. Bueno, hagamos ese otro paso. Y ya estaríamos. ¿En Postgres? Sí. Lo tenés, ¿no? Tuve un problema con Postgres. Hoy estuvimos hablando con el profe. ¿Qué te pasa? No lo podemos instalar bien. Ah, hubiésemos empezado por ese punto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer entonces? Bueno, si no lo pudiste solucionar con Pancho, no creo que lo puedas solucionar conmigo. Entonces no te... ¿Alguien tiene el Postgres instalado? Claro. Nabil, ¿tenés el Postgres instalado? Yo tengo el PGadmin. ¿Sería lo mismo? Claro, pgadmin es como Claro. el Eclipse, por así decirlo. Es el IDE. Sí, yo lo tengo, creo, Bueno, probemos entonces. Bueno, Tomás, podés ir haciendo los cambios a la par si querés. Si podés también, ¿no? Dale, dale. Sí, después se van a ver reflejados cuando tenga el... Cuando te están dando Postgres. Ahí cuando puedas compartir pantalla, Nabil. Sí, él estaba viendo. Este, ¿no? Ah. Bien. Este dijo que no, ¿no? El conector, sí. Te va a hacer falta, sí. Y ese Postgres, ya que estás ahí en esa carpeta, arrastralo dentro del ejemplo que acabas de comprimir. ¿Cómo, profe? Andar a esa carpeta que estabas recién ahí, que en donde descomprimiste BD parte 1. Bien, entonces ese Postgres que tienes seleccionado, arrastralo dentro de ejemplo conexión BD, que es la primera carpeta que tienes ahí. Ah, está bien.
¿Y este no? No, ese no. Igual acá tengo que... Tendrías que hacer un switch de Workspace Acá, tengo acá, o mover el proyecto al Workspace actual. y acá. Perfecto. Si querés ir haciendo la base, Dale. Ujú. bien. Ahora desplegate ese server. Se va a vender fuera la compu. ¿Qué pasó? No, ¿cómo se llama? No me acuerdo, a ver. Ejemplo conexión BD. Ujú. ¿A dónde tengo que ir acá? Ahí despliega server de la izquierda. Servers. Sí. Ese, y ahí te va a aparecer las bases de datos, database. Bien, ahora vamos a crear otra. En vez de Postgres, que es el por defecto, vamos a crear otra base de datos que se llame como vos quieras. Usuario puede ser. ¿Así? Sí. No sé si tiene algún problema con la mayúscula, creo que no. No. Pero falta ahí agregar Y ahora habría que cambiarlo, ¿no, Pablo? en el coso sí. Pero fíjate, antes de irnos de acá, agregate una tabla que sea usuario. ¿A dónde acá? Sí, despliega ahí, despliega esquemas Sí. y ahí tenés las tablas. Ahí creamos la tabla usuario. Usuario con minúscula. Y anda a columnas. Y teníamos a la derecha tenés el más. Ah, Y a ponerle ID y era serial, el tipo, el data type. Y es no nulo y la key. Y es key. Eso. Y vamos a crear el nombre y la contraseña. Jefe, consulta. Sí, Ahí, consulta, ¿no? Sería autoincremental el ID, ¿no? sí. Postgres cuando vos declarás como el data type como serial y si es la clave, te genera una sequences que está justo encima de tables a la izquierda, que hace que cada vez que se inserte un elemento se incremente en uno. Ah, va. Contraseña, nombre, está, perfecto. Listo, ya estamos ahí. Entonces, vamos a Eclipse. acá, ¿qué pasó? Ahí lo que habría que hacer, pareciera que está, porque no saltó ningún error. Fíjate si está agregado, anda a las propiedades de ejemplo conexión BD. Sí. Y fíjate si ya tiene asociado el Jares. Igual ahí ya aparece. ¿Viste? Sí, Y eso es lo que me da pareció la raro. referencia. A ver. Ahí está, ¿no? ¿A librerías? Sí. Sí, ya está, mira. Está, perfecto. Ténganlo en cuenta cuando quieran, en su trabajo final, si usan algún otro jar. Fíjate que si lo dejamos ahí, como que ya lo tomó y todo. Bien, vamos a abrir base de datos. Vamos a trabajar ahí. Dale un zoom y estamos. Ahora, tu base de datos le cambiamos el nombre. Ya no es probando. Ahora es usuarios con U mayúscula. Estamos hablando de la URL.
Viste que es el localhost probando. Bueno, ahí dice. ¿Acá? Sí. Está bien. Y tu usuario y clave, bueno, vos sabrás cuál es. Tenés que cambiarlo. ¿Cómo? Ah, ¿esto no lo puedo usar lo mismo? Y ¿Esta es la no- que tengo que poner de la que puse? Sí. Bien. Ahora, fíjense una cosa. A simple vista que tenemos el constructor y un método que llama ese constructor, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí para optimizar un poco el tamaño del programa, del código? ¿Cómo, profe? Fíjense, miren, viendo lo que estamos ahí en pantalla, ¿sí? Tenemos el constructor base de datos y después un método que llama a ese constructor, ¿no? Que es establecer conexión. ¿Qué podemos Sí. hacer ahí para optimizar un poco los tamaños del código? Eliminar el método y meter el código en el Claro, meter todo constructor. acá. Sí, así que hagamos ese movimiento. Fíjate que te faltó una llave que cierra el catch. Ahí está. Ujú. Y sacar el to do porque no vamos a hacer más que le imprimir el stack, que ya lo está haciendo. ¿Esto? Sí. Bien, eso queda. Ahora, otra cosa. Fíjense que la idea de que el constructor sea privado y que tengamos un atributo estático para obtener la base de datos es de que no se pueda sobreescribir la conexión, ¿sí? El objeto conexión. Entonces, fíjate que tenemos el get conexión y el set conexión. El get conexión está bien que sea público, porque es lo que vamos a usar desde afuera, ¿no? Ahora el set no tendría que estar visible afuera de mi clase conexión, base de datos, perdón. Así que ese debería ser privado. Listo, perfecto. En realidad el get también porque el que estamos usando es el get instant, pero déjalo porque no causa problemas, ni siquiera lo usamos tampoco. Así que ahí estaríamos, ¿sí? ¿Recuerdan bien cómo funcionaba el tema este del patrón que estamos usando acá, el singleton? ¿A nadie, Algo le, sí. ¿A nadie le quedó dudas de eso? No, ninguna duda. Perfecto, entonces. Recuerden que hace una sola instancia de... Vamos a repasarlo. Dale, Eso es fíjate. como para que no se conecte cuando una vez que ya está conectado. Claro, cuando construimos la base de datos lo que estamos haciendo es crear una conexión con el driver que estamos haciendo ahí. Viste que dice driver manager, registro driver, bueno. Lo que estamos haciendo es obteniendo una conexión con esa base de datos. No es algo liviano, por así decirlo. Y siempre vamos a querer tener una sola conexión abierta. Entonces lo que hacemos es que esa conexión se haga una sola vez y si ya se creó, se devuelva esa conexión ya establecida, ¿sí? Entonces, el constructor de base de datos es privado y cada vez que nosotros queremos obtener la conexión, lo que hacemos es llamar a el método estático, el que está justo tapado por la cajita. Es getInstance. Siendo estático, todo lo que es estático en una clase puede ser accedido sin la necesidad de crear un objeto. Claro. Así como estamos accediendo en el constructor a driverManager.getConnection, nosotros desde otra parte de tu programa puedes acceder a base de datos con la B mayúscula .getInstance y obtendríamos esa conexión a base de datos. Y ahora, a modo de ejemplo, ¿tienen en claro cómo es el if corto? Porque vi que muchos tuvieron por ahí algún inconveniente con eso. Ah, el de la pregunta. Sí. La idea es reemplazar el if que está en el getInstance por un if corto. Sí. ¿Alguien se anima o lo digo yo? ¿Era un signo de pregunta? Era un signo de pregunta, sí. ¿Cómo lo aplicarías? Así sería, ¿no? No. No. Sería, después de base de datos, sería un signo de pregunta.
No, Entre, no. entre paréntesis, lo que querés evaluar, Sí. fuera del paréntesis el signo de pregunta, Bien. y después un espacio Claro, y los dos valores, valor negado. separados por el 2. Ahí, donde está el cursor, tendría que ir un signo de pregunta. El signo de interrogación, perdón. Y en vez de hacer la igualdad con null, que borraste recién. Bien, entonces ahí estamos preguntando. Si BD es nulo, hacemos algo, ¿no? Faltaría el signo de pregunta. Y si no, hacemos lo que está después de los dos puntos. ¿Está? Parece que va por fuera del paréntesis, me parece. Exacto. Nos vamos acercando, pero hay cosas que están mal. Fíjate, el signo de pregunta ese va Sí. fuera de los paréntesis. Bien. Y fíjate, otra cosa más. Es como una especie de mini evaluación que lo que hace es devolver lo que está puesto ahí donde tenés puesto el cursor o lo que está puesto luego de los dos puntos, ¿sí? Eso va a parar a algún lado. Sí. Que en este caso sería en el return. Puede ser una asignación también. ¿Sí? Entonces, antes de saltar a eso, el BD igual, sácalo. Bien. El if del principio también. Y ahí pone return. Bien. Y ahora, si la base de datos es nula, lo que vas a hacer es crear la base de datos. Eso está bien. Y si no, que es lo que va por los dos puntos, devolvemos la base de datos. BD. Sin el return. ¿Cómo si no lo tú? BD. Y ahí punto com. Listo. ¿Se entiende? Mira. Fíjense que lo que hace es, hace la evaluación. Si es verdadera, devuelve lo que está ahí inmediatamente a la derecha. Y si no, lo que está después de los dos puntos. Esto sirve tanto para un return como para una asignación de algo, ¿sí? O para un parámetro, por ejemplo. ¿Alguno tiene alguna duda de esto? ¿Se ve claro? No, es difícil acordarse la sintaxis nomás, pero. O sea, ya sabía cómo era, pero no me acordaba cómo era nada. Claro, es cuestión de práctica. Y esto lo van a ver en Java, también lo pueden ver en muchos otros lenguajes. Y hay otros operadores que son por ahí inclusive más simplificados. Hay uno que conozco yo, que no es de Java, es de otro lenguaje, que si pones doble signo de pregunta ya te hace la evaluación de si es nulo o no es nulo. Y te devuelve inmediatamente lo que tenés a la derecha. Hay varias variantes. Está bueno como para entender después cuando vayan leyendo otros códigos en otros lenguajes, ¿no? Bien. Base de datos estaría. Ahora el problema que hay es que si bajamos a el alto usuario, la idea es que base de datos sirva para cualquier tipo de tabla que tenga nuestra futura base de datos, ¿sí? Entonces, si dejamos alto usuario así como está, quedaría muy apegado a una sola tabla, ¿no? Así que vamos a modificar eso exactamente como lo estás haciendo ahí. Saquemos el alta usuario y dejemos un alta solo, ¿sí? Y sacarle el usuario por parámetro, y lo que le vamos a mandar tendría que ser fijémonos en el string que estamos usando en el prepare statement. No, está bien. Ahí donde estabas en ¿Dónde pantalla. estaba? Fíjate, más abajo tenemos un string que dice insert into public.usuario. Bueno, entonces si lo vamos a tratar de hacer genérico, todo lo que está referido a usuario tendría que venir por parámetro. Podemos empezar con que venga por parámetro qué tabla estamos queriendo usar, ¿sí? Entonces podemos decir string tabla. Bien, entonces podemos ir ahora al string
del insert y cambiar usuario por ese parámetro que viene. Bien, ahora lo que tenés que hacer es cortar la cadena colocando antes de tabla, de la palabra tabla, una doble comilla y un más, y después no, entre public punto y tabla. ¿Acá? Sí, y hay un más. Y ahora, después de tabla, el más y la comilla. Ah, bien. Bien, y saca esa comilla y ahí quedaría. Tienen que ser muy cuidadosos cuando estén creando esta parte porque si sale mal, si pasa algo mal, digamos, mal insertado, es difícil de ver después porque está fallando la consulta. Porque no sabes si es porque estás mandando mal un parámetro o por qué, no sabes bien. Ahora, fíjate una cosa, eso no estaría bien porque no sabemos de antemano cuántos parámetros van a venir. Ah, Entonces, y tampoco sabemos si lo que está devolviendo es un string, si estamos seteando un string o estamos seteando un entero o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar esos signos de preguntas por... o sea, ahora hay que reemplazar los signos de preguntas y también hay que reemplazar nombre y contraseña por también lo que venga, ¿sí? Que eso va a depender de la tabla que estemos trabajando. Entonces, sumado a ese parámetro de tabla, le vamos a añadir columnas y valores. String columnas y string valores. ¿Valores? Sí. Entonces, ahora vamos a reemplazar ese nombres, contraseña. No. Eso que acabas de reemplazar sería todo columnas. Sí. Y tenemos que hacer lo mismo que hicimos con tablas. Entonces le ponemos comillas más columnas más comillas. O sea, El paréntesis déjaselo. Y el espacio también, importante. así. Sí, y ahora unas comillas. Eso. Ah, con la coma. Ahí, la coma va acá. No, no, no. ¿Cómo? Ahí ya me perdí. Hace un control Z. Control Z hasta tener otra vez toda la cadena que es. A ver, otra vez más. Ah, no, ahí está perfecto. Y en el paréntesis debería dejar solo lo de columnas. Claro, en columnas lo que vamos a hacer es para el otro. que por columnas vengan nombre, coma, contraseña, ¿sí? Entonces, esa misma. Ahora saca nombres y coma, contraseña y coloca columnas. Bien, y ahora borrate también el coma y contraseña. Borralo directamente. La coma también, que quedó ahí. Sí. Es... No, eso también. No, tampoco. Values va a ir en values. Entonces ahí, saca ese más que está de más y pone una comilla. Ahí. Ahí, comilla. Ahora, saca la comilla extra que se agregó. Una sola. Ahí está. ¿Vas entendiendo? Ah, Por parámetro vamos a mandar, si estamos agregando... casi me borró el valores. Sí. Pero bueno. Por parámetro vamos a mandar entonces nombre y contraseña. Si creamos otra tabla, por ejemplo, productos, podremos mandar el nombre de producto, precio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en valores, ¿qué tenemos que mandar ahora? Vamos a hacer la prueba para que quede bien claro el formato que tiene que estar dentro de eso. Vamos a ir a Postgres y vamos a tratar de hacer un insert a mano. Igual acá me quedó esto. ¿Lo saco? ¿Qué cosa? Sí, sacar. No me cerró muy bien igual esto. ¿Esto dónde le va? Iría adentro de varios. Pero para que quede más claro bien cómo es, vamos a Postgres y vamos a ver cómo es la consulta posta. La copiamos y después hacemos el cambio por parámetros. Ahora ese clic arriba a la derecha tenés unos cuadraditos, como un dibujo de tabla, más a la izquierda. Acá. Es a la derecha. Este está vacío. Y estamos queriendo hacer un insert. Para poder hacer eso, en nombre colocar algún valor.
Y en contraseña igual. Sí. Bien. Ahora fíjate arriba. A ver cuál sería el botón tuyo acá. Era... No me acuerdo. ¿Acá no era? Creo que es el que está más a la derecha. Ese mismo, sí. Bien, ahora fíjate en Query History, que ahí te aparece el Insert Into. Ese mismo. Lo que estamos queriendo hacer en ese caso es igual a lo que está acá. ¿Sí? Así que cada vez que ustedes tengan duda de cómo es el query, háganlo a través de la interfaz gráfica acá, de pgadmin, la copian y después reemplazan por los valores que necesiten. Claro. ¿Sí? Entonces copiala y lleguémosla como un comentario al código ya. ¿Acá? Sí, en donde vos quieras. Yo lo pondría encima de tu resultado igual false que tenés ahí en ese mismo momento, como para que te quede ahí para el futuro. Y comentarle todo. Es al revés, barra asterisco. Así. Ahora, hay una cosa opcional ahí que sería, viste que dice Nabil, dos puntos, sí. Eso no haría falta, sería solamente el valor y nada más. El valor entre las comillas simples. ¿Se entiende? O sea, esos 2 puntos y el character variation no hacen falta. O sea... Borra ese character variation, borralo. Tendría que quedar solamente comilla simple Nabil, comilla simple, coma, comilla simple, 0000, comilla simple. Y lo mismo para el 00. Sacar el tipo ese. Entonces ahí es más simple. Y básicamente lo que queremos hacer es reemplazar los signos de preguntas que tenemos abajo en values por valores. Y cuando llamemos a alta le vamos a mandar algo parecido a lo que está dentro de values que tiene comentado ahora mismo. ¿Sí? Así como hiciste con columnas, así con values. O sea, acá tengo que poner valores. Claro. Bien, ese sí, como signo de preguntas también se va. No, pues ya lo vas a mandar entero. O sea que una sola vez. Esa misma. Está. Vamos a mantener también, fíjate que dice Returning ID. Sí. Lo vamos a tener igual, lo vamos a copiar ahí a esa consulta. Así nos devuelve el ID que generó y lo podemos asignar al objeto. ¿Qué tengo que hacer? Tenés que copiar Returning ID Sí. a la consulta que estamos generando ahí pasando por parámetros. ¿No? ¿No se ve? O sea, ¿dónde lo tengo que poner? Fíjate que lo que estamos haciendo es pasar esa consulta que tenés comentada arriba al string que está dentro del conexión.prepareStatement, ¿no? Sí. Eso está claro. Bueno, tu comentario dice Returning ID y el que estamos completando no lo tiene. Agregáselo. Por eso, ¿pero dónde? ¿Acá? Sí, claro, igual que el que tenés arriba. Antes del punto y coma, ¿no? Claro. Claro, ahora el punto y coma que tenés ahí comentado, ponerlo después. Ese. Ahí. Claro. Bien. Creo que ahí estaría. Habría ahí que jugar también con lo que está devolviendo, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo con la práctica, ¿sí? Primero, para que se ejecute, si pones el mouse encima del execute, ps.execute, te va a decir qué es lo que devuelve.
Y fíjate, dice. Ahí justo donde tenés mouse dice que el método execute devuelve un booleano para indicar la forma del primer resultado, ¿sí? Dice, podés llamar tanto al método getResultSet o al getUpdateCount para obtener el resultado. ¿Me siguen ahí? Entonces, cuando vamos a returns, abajo dice verdadero si el primer resultado es un resultSet. Falso si es el resultado de haber hecho un updateCount, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un if sobre ese psexecute. Así como tenés el systemout.print, cambiarlo Sí. por un if. Lo cambio por un if. Ajá. Y ahora, si eso es verdadero, tenemos que obtener un resultSet. Y si es falso, tenemos que obtener un getUpdateCount. Entonces ahí, hacete un objeto resultSet. ¿Cómo se escribe así? Result es set s es ahí bien, rs o r como quieras vos, y le asignás el punto ps punto get result set. Punto y coma. Bien. Ahora, si recuerdan lo que decía del execute, decía, si es verdadero, devuelve un result set, y si no, devuelve, tenés que hacer el llamado a getUpdateCount. Así que pongamos ese método por el else. Así que ahora set el else. Y la llavecita, bien. Y ahora, hacete ps.getUpdateCount. GetUpdate. Ah, no se entendí. Ahí está. Fíjate que te devuelve. Fíjate que te devuelve un entero. Así que asignémoslo a un entero. No me deja acá, ¿no? Te falta un punto y coma. Te falta el Sí. punto y coma. Bien. Hacete un CISO de ese entero, así cuando lo hagamos vemos qué es lo que devuelve. Si es verdadero, si devuelve un 1, si devuelve un 0. Listo. Y ponerle algo descriptivo como para decir devuelve por getUpdate entero. ¿Devuelve qué? Por getUpdateCount, como para saber qué es ese else. ¿Así? Ajá. Hacer un espacio y el más. Eso. Y el resultSet, si se acuerdan, lo que había que hacer es iterar. Así que en realidad, si recuerdan, lo que hacía es como un puntero, ¿sí? Que a ese puntero, para hacerle que avance un elemento, había que decirle next. Como siempre sabemos que acá devolver un solo elemento, que es un solo ID, no va a hacer falta hacer un while, porque siempre es un solo elemento, ¿sí? Entonces, debajo de resultSet rs igual ps, ¿sí? Ese mismo, vas a hacer rs.next para avanzar el puntero a un elemento. Bien. Y hacerle también rs.getInt, porque sabemos que va a ser un ID, o sea que va a ser un número. Bien. Y acuérdense que a diferencia de los arreglos que manejamos con Java, lo que sucede acá es que empieza a contar siempre desde 1. Entonces no va a ir 0, va a ir 1. Y eso lo podés imprimir. Y así como tenés el CISO abajo, hace el CISO del getIndex. ¿Eso que imprime el ID del usuario? En teoría sí. Debería. Pues fíjate que nosotros pusimos allá el returning ID en la consulta. Ah, claro. Sí, sí.
Ponerle también una cadena ahí como para saber si es efectivamente lo que está imprimiendo es el ID que estamos imprimiendo ahí. ¿Esto? Sí, exacto. Bueno. Yo diría que antes de pasar a hacer el update y el remove, tendremos que hacer el get all, que ya está puesto, ya está hecho, ¿no? A ver. Sí, ese no sirve. Fíjate que se genera toda la consulta a partir de ahí, así que no hay muchas vueltas. Pero lo que podemos hacer... Ah, está bien, está bien. Vamos a crear esta capa que está en el medio, ¿sí? Entre usuario, entre la clase usuario y la clase base de datos. Entonces, si vemos el ejemplo de que está en el navegador web, en la página web, perdón, se usaba una interfaz. ¿Por qué se usaba una interfaz? Porque la idea es que no dependa específicamente de una sola clase, sino que defina un comportamiento. ¿El comportamiento cuál es? Obtener estudiantes, actualizarlos, modificar, ¿sí? Hacer todo el ABM, ABMC, ABM y consultas. Ahora, como nosotros solamente tenemos una sola fuente de información, que es la base de datos, nos podemos saltear ese paso de la interfaz y hacer directamente lo que sería nuestro usuario DAO impl. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, vamos a Java y vamos a hacer usuario DAO. Una clase usuario DAO. ¿Usuario qué, profe? DAO. No, Bien. Usuario DAO lo que va a tener es un método que hace el llamado a... claro, todos estos serían, por ejemplo, un get all o obtener todos, no sé cómo lo quieren hacer ustedes, si en español o en inglés. Elegí vos, Nabil. Get all Bueno, ponemos el... o obtener todos. get all. Bueno, entonces, público seguro. Va a ser público. Me va a devolver un arreglo de usuario. A un array list de usuario. Sí, sacar el S. Usuario, ¿no? Sí. Y ponerle get all solo. No hace falta el student porque no son students. Ah, cierto. Sí. Y como sabemos que estamos en usuario dado, tampoco hace falta decir que es usuario. Parámetros no va a hacer falta. Y vamos directamente al cuerpo. Bien. Entonces, antes que nada creamos ese array list que vamos a devolver. Porque siempre nos falla cuando nos falta un new o algo así. Así que vamos a asegurarnos que tenemos ese new. Déjalo dentro del método, porque no lo vamos a usar por fuera. En el ejemplo de la izquierda está por fuera, porque usa ese student como si fuese la base de datos, pero nosotros vamos a usar la base de datos de verdad. Entonces, array list, llavecita usuario. Bien, usuarios puede llamarse. Y hacerle un new de array list. Exacto. Y ponerle usuarios también para que te... Ah, acá, ¿no? Sí. Bien. Ahora, la idea es llamar al get all que está en la base de Esto me datos. quiere error. Porque lo tenés en minúscula. Usuario. Array list de usuario. Pensé que era el este. Bien. Yo te veo todo pixeleado. Creo que ¿Sí? está bien, ¿no? Bien. Sí, cada tanto se pixela todo. Bien. Ahí se ve. Patrick, ¿no? Yo diría que dejes maximizado el Eclipse. Ya el ejemplo de la izquierda no va a hacer falta. Bien, to get all, ahora tenemos que llenar ese usuarios con los datos que vienen de base. Entonces,
Vamos a llamar a base de datos.getInstance. Punto, y ahí no me acuerdo cómo se llama el método. Getall. GetOr, ok. Dale. Y ahí le mandamos la consulta, que va a ser la consulta más fácil de todas, que es select asterisco from usuario. Eso va entre comillas. Esto es mayúscula, ¿no? Ahí me trae todo lo que tengo en usuario, ¿no? Sí. Sí. Igual si lo pones en minúscula no te falla. No debería fallar. Y ahí sería usuario, que es con minúscula y en singular. Usuario. Minúscula. Sí. No sé si hace falta indicar el esquema. Por las dudas pone lo que es public.usuario. Bien. Y eso ya estaría. Ustedes lo pueden hacer un poco más específico. Por ejemplo, si quieren que todos los usuarios que tengan la fecha de alta a partir de hoy en un periodo de rango, así, todo lo que diría en un word de una consulta, ¿sí? Lo podría llegar a mandar por parámetro en el get all. O en realidad sería más un get que otra cosa. ¿Está? Bueno, ahora fíjate que lo que te devuelve get all va a ser un result set. Entonces vamos a hacer result set rs igual y le asignamos lo que devuelve. Bien, y ahora vamos a iterar sobre ese result set. Si querés ir al main, creo que ahí ya está hecho eso. Como para copiar y pegar. Exacto. Listo, ¿eh? Exacto. Sí, copia todo. Bien. A ver, ¿qué habría que cambiar acá? En vez de ese sysol, lo que vamos a hacer es usuarios.add y un new usuario. ¿Sí? Viste que tenés abajo de ese integer string string y un sysol. Bueno, ese sysol lo vamos a volar. Y lo que vamos a hacer es añadir a usuarios un nuevo objeto usuario. .add y a new usuario. Y en el constructor le vamos a mandar el ID, el nombre y la contraseña. Y acá que le pongo cualquiera yo, o así. ID, nombre, contraseña. Ah. Bien. Y entonces, como última línea de ese método, o sea, pasando el catch, pone return usuarios y ya estaría. Bien. Vamos a probarlo. Vamos al main. Volamos todo eso. Sí. Borro todo eso. Y deja el método main vacío. Y borra hasta el to-do también. Vamos a hacer un objeto de usuario dado. Fíjate que tenés todos por guardar. Guarda todas las clases. Antes que nada. Eso es. Bien. Entonces, vamos a hacer usuario dado. Bien, y hacerle un new usuario y new usuario dado, eso mismo. Y usuario le vamos a pedir en el getOll. Ahora, eso es un arreglo, así que en realidad, fíjate, hacete un for each. Bien, el del lado derecho diría. El getOll. ¿Cómo? Usuario.getOll, que eso es lo que acabas de pegar ahí, en realidad va del lado derecho. Ahí donde lo puse, ¿no? No, del lado derecho.
Ah, Ya, ya, bailando. sí, sí, sí. Acá. Bien, y ahí Bien, y en vez de string va a ser usuario. Bien, y set un CISO de U. Y si mal no recuerdo, no definimos un toString en usuario, así que hagámoslo, ya que estamos. Vamos a la clase usuario. Hacete ahí un toString. Autogenerado nomás, no hace falta mucho detalle. O sea, hace un clic derecho ahí en la clase entera. Source, toString. Listo. Bien, se tuvo que haber creado, listo. Guardalo y ya está. Y listo, ejecútalo, ¿eh? Acá. Viene ahí. Bien, funciona. Ahora, fíjense una cosa. Si usuario dado en realidad hubiese sido una interfaz y hubiésemos creado una clase como la que ya tenemos, que implementa esa interfaz, acá en vez de usar la clase, ¿sí?, hubiésemos usado un objeto de la interfaz, Claro. que puede ser instanciado con cualquier otro tipo de clase que implemente esa interfaz, ¿sí? Y esa clase puede obtener los datos de la base de datos como estamos haciendo ahora, o lo puede obtener de un servicio web, o lo puede obtener de un XML, un JSON, etcétera, 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 ¿sí? Esa por ahí es para cuando vean el patrón dado en un diagrama o en otro ejemplo, ¿sí? Le va a dar más vueltas. Ahora, como tenemos una sola fuente de información, así como está bien. Si no, es como que tendrían por cada tabla una interfaz, y por cada tabla también una clase que implementa esa interfaz, y es como el doble de clases, totalmente innecesario. Bien, ya tenemos el getAll. Lo que podemos hacer es un get específico dado un ID. Sí. Acá. Sí. Entonces, fíjate que el get específico, ¿qué te va a cambiar? ¿Te va a venir por parámetro? ¿A dónde estamos? No, eso olvídate ya. Si querés, cerralo. O sea, ya podemos, es más, si querés lo podemos definir ahora. Hacete el get public usuario get paréntesis, le das el ID y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué? Public usuario. Tu método va a devolver un objeto usuario. Ah, ya. Ya. Ahora, ese método lo vamos a llamar get. Bien. Bien. Y por parámetro te va a mandar el ID del usuario que vos querés. O sea, integer ID. Bien. Ah, está bien. Bien. Ahora, fíjate que es prácticamente lo mismo que tenés arriba, solo que en vez de devolver una array list, va a devolver directamente un usuario. Así que copia todo y modificamos. Bueno. Y la línea de usuario también va a hacer falta. Entonces, ahí, copia más o menos. Usuario, o sea, clase usuario. Sí, copialo o no importa. Lo que tenés que hacer es copiar ahí usuario. En vez de una array list de usuario, usuario solo. ¿Sí? Sí. Bien. El tipo igual. Bien. Y no podemos hacer un new ahora. Tampoco tendría sentido tener un usuario vacío. Sí. Así que mandar un null directamente. Ahora. Y ahora el objetivo es que en vez de ser null, sea algo que venga de la base de datos. La Claro. consulta va a ser la misma, solamente que va a tener un where ahora. ¿Sí? Va a ser select asterisco from public usuario where espacio el ID es igual a, y ahí la adjuntás, o sea, salís de esto más el ID y ahí estaría. ¿Sí? Bien. Entonces, y ahora en vez de hacer usuarios.add va a ser simplemente
la asignación a tu parámetro usuario, el new usuario que ya estás creando. O sea, borrar ese usuarios.add. Sí. Bien. El new déjalo. Bueno, asignale ahora. Oh, perdón. Está bien. Ahí. Eso, claro, ahora reemplazar el punto add por un igual. Bien. Bien. Y sacarle los paréntesis. Y ahí estaríamos. Ahora, fíjate que está causando problemas que la variable adentro se llama id y el parámetro se llama id. Así que ponele al id que tenemos adentro, ponele otra cosa. id rs, por ejemplo. Bien. Y ahora al parámetro que está abajo también cambiarle el id rs. ¿Dónde? El del nuevo usuario, ese mismo. Bien. ¿Esto para qué sirve? Acá ¿Qué? ¿qué estás ¿Qué está haciendo? haciendo? Ahí Ah. estoy obteniendo del Claro. result set el id. Sí. Abajo el string, el nombre y la contraseña. Podrías achicarlo reemplazando idrs dentro del new usuario por rs.getInId, pero te quedaría muy grande y poco legible. Claro. Yo lo dejaría Claro. así. Bueno, lo podemos probar. Vamos a usuario DAO. ¿Cómo? Vamos a usuario DAO, la clase DAO. Usuario DAO. No. Bien. Y usas el get. Ah, estamos ahí, sí, verdad. Claro, y el get tal, perdón. Ahora entonces tenemos que ir al main. Y en el main lo usamos. Y entonces sería usuario.get. Y le mandemos 1, porque fijémonos que ya tenemos creado un usuario con el ID 1. Bien, y hacerle un CISO a eso, así lo podemos ver abajo. Cada todo esto. Sí. Bien, fíjense que se vería distinto si tuviésemos más usuarios. Teníamos todo el listado de usuarios y después solamente uno solo, que sería el que Claro. pedimos específicamente ahí con el 1. Pero bueno, ya tenemos. Ahora habría que empezar a hacer el ABM. ¿Sí? Bien, entonces empecemos con la clase de base de datos. Y vamos a hacer un alta o un save o como le quieras llamar vos. Acá está igual. Ah, ¿ya está hecho? Perfecto. Entonces vamos a usuario dado. Y vamos a llamar a ese alt. Este va más sencillo, porque vamos ¿Desde a... dónde sí? Public. Ahí, abajo de eso. No, pero digo que tenemos que hacer otro alta o cómo lo llamamos. Claro, sí. Sería... Si vamos a seguir el protocolo este de inglés, podemos hacer un insert public. Y lo que me va a devolver va a ser el ID del usuario. Así que integra por ahí. Y ahí va a ser insert. Y le vamos a pasar por parámetro un objeto usuario. Usuario U, por ejemplo. Bien, y lo que vamos a hacer es directamente devolver lo que nos devuelva la llamada al guardar o save, como lo llamo llamada en base de datos. ¿Sí? Entonces pone return base de datos.get instance y le hemos llamado alta, ¿no? Punto alta. Sí. Bien. Entonces, primero tabla. Entonces va a ser tabla usuario, ¿no? El segundo son las columnas. Para. ¿Usuario cómo? Como si fuese un string. Te pido un string ahí. Ah, está bien. Bien. Acordate que la tabla se llama usuario, no usuarios. Sí. Bien. Y ahora las columnas y tabla creo que es con minúscula. O me estoy recordando mal. Sí, Pero ¿qué con pasa? minúscula. O sea,
usuario con minúscula. Ah, sí. Bien, y lo que vamos a hacer es el alta de los parámetros nombre y contraseña. O sea que va nombre como contraseña. No, adentro, eso mismo. Bien, y lo que está el tercer parámetro sería los valores postas del usuario. Entonces sería sacarle a esas comillas que tenés ahí simples, ponerle coma nomás directamente. Espera, para que sea más fácil de que lo veas, fíjate que en base de datos vos ya habías copiado como es. Copialo y tenemos que hacer exactamente lo que está dentro. Ah, está bien. ¿Dónde ¿Viste está? arriba que tenés Nabil, coma, ¿Esto? 000? Bien. Sí. Eso mismo tenemos que hacer del otro lado, solamente que reemplazando Nabil y 000 por los parámetros. O sea, tenemos que mantener las comillas simples, porque te lo pide Postgres, y la coma del medio, nada más. Está bien. Pero tengo un solo parámetro, ¿no? No, vas a tener dos, nombre y contraseña. Ujú. Bien, ahí estaría faltando comilla simple. Sí, sí. No, la comilla doble déjala. Vos vas a querer que, Está bien, está bien. Es un string, digamos. claro, que Sí, sí, incluya sí. la comilla Sí, simple. sí. Bien. Acá igual. Ahí, acá tengo que poner un punto. Ahí va a ser, Nombre, ¿no? así, escúchame, sería comilla doble, de nuevo, más, comilla doble. ¿Cómo? O sea, Ahí donde yo está, no- ahí, quieto. Ahí mismo donde tenés el cursor. No, Sí. en el medio, ahí ya te pasaste. ¿Viste? Tenés dos comillas simples. Ajá. Ahí vos lo que querés imprimir es Nabil o u.get nombre, ¿sí? Entonces, Claro. cerrate las comillas con comillas dobles. Otra vez. Ah, Bien, ahí, más de nuevo y comilla simple. Y entre los máses pone u.get nombre. para. Ah, ahí creo que está, ¿no? Claro, ahora tenés que ¿Así? hacer así mismo, sí. Y ahora tendrás que hacer lo mismo con... fíjate que no es un tercer parámetro, es parte misma de la cadena. ¿Lo ves a eso? Ah, claro. Ahí. Entonces, coma, ahí, exacto. A ver cómo era. Ah, está bien. Coma. Bien, ahí tendría que poner una comilla simple, exacto, y sacar... No hay nada más, ¿no? El último está. A mí se me pixeló todo y no estoy viendo bien A ver. lo que estás colocando. Ah, es porque alta devuelve un booleano, por eso. Ah, cambiemos entonces alta para que vuelva Le un... pusimos un ratón. para que vuelva un íntegro. Así tenemos el ID. ¿Cómo, profe? Cambiemos el método alta que vuelva también un íntegro. ¿Acá? Sí. ¿O cómo? Sí, ahí está. Ahí. Pero me va a cambiar esto. Pone que devuelva un -1 o algo así. O sea, ahora como no sabemos bien cómo lo está devolviendo, si por un result set o por un getUpdateCount, lo vamos a ver reflejado en el sys. Bien,
El resultado. Probémoslo. Sí, saca ese boolean resultado. Vamos al main, llegamos al insert. Y hacemos un new usuario. Y pon el nombre que vos quieres. Y la contraseña que quieres. Bien, ahora reemplazate, o sea, move tu for con el get all y todo eso abajo. Así vemos cómo se crea esa misma. Y ejecutar. Bien, lo agregó. Fíjate también que te imprimió un ID2. ¿Lo ves? Sí. Eso significa que si vamos a el base de datos, a la clase de base de datos, significa que fue por el result set. Y que la forma de obtener el ID fue la correcta, ¿sí? rs.getInt. Así que podemos reemplazar ese CISO por un return del rs.getInt. O sea, acá. No, sí, no. Hacete un return. En vez, viste que tenés el system.out.print del ID. Sí, sí. Bueno, saca eso y solamente devolver hacer el return rs.getInt. Bien. Bien. Ahora, te diría que borres lo otro, pero no lo vamos a borrar. ¿Por qué? Porque el update y el remove, en vez de devolverte un result set, te van a devolver un get update count, ¿sí? Así que antes de borrarlo, vamos a hacer el método update, ¿sí? Que va a ser prácticamente igual al alta, solo que va a cambiar el string que está dentro y va a ser necesario otra forma de tratar lo que devuelve, ¿sí? Así que hacete debajo de alta el update en base de datos, que no lo tenemos. ¿Qué devuelve? Te va a devolver un entero también. Y vas a mandar por número también el nombre de la tabla, el ID del objeto que querés modificar y los valores que vas a querer modificar. Entonces, string tabla. Sí, pero por parámetro. Perdón. Bien. Y va a hacer falta el ID del usuario. Integer.id, por ejemplo. Y también va a hacer falta lo que vos querés updatear o actualizar. Entonces, así como mandamos valores arriba, también mandamos valores acá. String valores. O sea, nombre y contraseña, no. No, solamente valores. Ah, ni valor. Perdón. Bien, vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos para obtener bien cómo es el SQL de lo que estamos haciendo querer hacer acá, ¿sí? Entonces, vamos a Postgres. Bien, ahora, cambiale el nombre a tu usuario Nabil o la contraseña. Las dos cosas cambiale. Nabil 1 ponele y la contraseña agregale otro número más. Bien, y guárdalo arriba. ¿Puedo preguntar algo? Sí, obvio, pregunten todo lo que puedan. Capaz ya lo explicaron, ¿no? Pero no entendí por qué alta y update te estaría devolviendo un integer. Eso depende en realidad de qué es lo que te esté devolviendo la consulta misma, ¿sí? Fíjate que en alta
el SQL que estamos usando, pusimos al final que devuelva el ID, return ID. ¿Lo ves? Sí, ahora sí lo vi. Bien, entonces ese te va a dar un valor. No me había- En el caso del no me había update, dado cuenta. fíjense igual si están usando otro tipo de base de datos, un MySQL o lo que sea, que es lo que está efectivamente volviendo el insert, el update, el remove, ¿sí? delete. Ok. Bien. ¿Te copiaste el SQL? Bien, fíjate que tiene una forma distinta. ¿Lo comento? Comentalo y borrale, viste que dice otra vez character garaging, Ah, sí. eso también sácaselo. Puede ir igual, pero ya sabemos que hace lo mismo. Bien, y ahora, para hacer un update, también tenemos que hacer un prepare statement, así que copiate lo que está dentro del alta y vamos a ir reemplazando lo que es necesario. Dale. Conexión. Entonces, ahora tenemos que ir reemplazando eso. Fíjate que ya está, columnas no hace falta. Entonces vamos a poner, en vez de insert va a ser update y el into sácaselo. Bien, y el tabla está en borrarla. No, usuario no, déjaselo. No. Estamos bien como estábamos antes. ¿Así? Ponele el punto que sacaste. Ese. Bien, ahí ya tendría update public.tabla que sería usuario. Lo que dice columnas Ah, se vuela. Eso ya no diría. Y en vez de value sería set. ahí va. Bien. Y bien. Bien, ya estaría. Y en vez de returning id sería where id igual. Y ahí le adjuntás el id que te viene por parámetro. Bien, poner la minúscula por las dudas. No sé si es así. Sí, perdón. Bien. Sí, y ahora juntarle el punto y coma. Ahí estaría como haciendo el update donde el ID es igual, ¿no? Exacto. Pase. Ok. Exacto. Y ahora, la idea es que esto sirva para cualquier otra tabla de tu base de datos. Tenemos uno solo ahora. Pero por ejemplo, si tuviese de productos o animales, ponele, mandarías en vez de por tabla, mandarías producto y por ID el ID que quieres modificar, y en valores mandaríamos lo que está comentado entre el set y el where. Sería nombre igual, comilla simple, u.getNombre, comilla simple, coma. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Todo esto dentro de un string sería un mando así. Exacto. Todo esto sería valores. Exacto. Y No le falta el punto y coma después de ID, Acá. exacto, pero como, claro, entre comillas. como string. Ah, está bien. Y habría que sacar los paréntesis, ¿no? Del set, sí, también. ¿Verdad? O sea, este. Esos. Bien. Claro. Bien. Ahora haría falta llamarlos del DAO. Pero acá no cambia más nada. En realidad no. Todavía no sabemos en realidad. En realidad yo sí sé porque lo acabo de probar. Que en vez de devolverte un result set, lo que te devuelve es un get update count. ¿Sí? Pero déjalo para que lo podamos ver entre todos ahora. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos al DAO. Fíjense que si tuviésemos otra tabla, tendríamos otro DAO distinto. Y tendremos que hacer este trabajo que estamos haciendo por la tabla usuario para la tabla que estemos creando también. ¿Sí?
Bien, acá, igual que en el alta, vamos a hacer, en vez de alta va a ser... ¿update era? No, no es cierto. ¿Update? ¿Cómo lo habíamos llamado? No sé, Update. pero Sí, no lo tengo- que debe estar mal son los parámetros. Usuario va seguro, así que eso lo podemos ir ya colocando. Acá que pongo uno. No, Hola. usuario iría u.id. Ah, Bien. Y el primero sería usuario, string usuario. Bien. Y ahí tiene que ir eso que estábamos hablando recién. sí. O sea, acá yo quiero poner. Para hacerlo más simple, hace... eh, ¿Que se Tenemos- modifique toda la tabla directamente? A Sí. todos los datos que... sí, eso Bien. sí, de cabeza sí, seguro, eso seguro. Una, podés copiar eso que tenés ahí Ah, o podés copiar lo que tenés arriba ya. Pero elegile vos. ¿cómo? Bien. ¿Esto? Sí, no, pero deja. Así como estás ahora está bien. Ahora, en nombre, antes de nombre ponele una comilla doble y después del doble de los ceros ponele otra comilla. Está bien. Bien. Y ahora, ahí justo donde tenés el cursor, tenemos que hacer exactamente lo que tenés arriba, ¿ves? Entonces, hace comilla doble más u.get nombre y así. Está bien, está bien, está bien. Y falta el más. Eso. Y ahora lo mismo para contraseña. Y acá me quedó nada más. Bien. Perfecto. Ya está. Probémoslo. Entonces tengo que crear un usuario acá. Vamos a No, ver. podemos editar a Tomás o a Nabil, el que vos quieras vos. Fíjate, ahora seguido de ese for, Sí. usuario.update. Para usuario. Ah, está bien. Fíjate que ya tenés un get. Podés hacer usuario.get y le das 1 o 2, lo que sea. ¿Se entiende? Bien. Acá recién tengo el usuario, ¿no? Claro, ahí eso asignalo a un usuario U, a un objeto cualquiera. Dale. Al igual, eso mismo. ¿Eh? Eso, sin el new. Ah, perdón. Bien, ahí ya tenemos U, A el ver, usuario. acá me toqué. ¿Alguien tiene dudas? ¿Lo va entendiendo? Es medio tedioso el manejo de cadenas más que nada. Se va entendiendo No, bastante sí. bien. ¿Se entiende bien? Bien. Ahora, a ese usuario, a ese objeto U le vamos a cambiar el nombre. O la contraseña, lo que vos quieras. Profe, Sí, yo grabé esta clase para que les tengan, quienes vayan a hacer la conexión con la base de datos de su proyecto más adelante, la tengan de referencia en YouTube. ah, perfecto. Yo igual lo estoy grabando. Y después lo subo. Ah, bueno. Bien, ahora lo que vamos a hacer es llamar al update que estamos usando. Entonces, usuario.update. Ah, claro. Pero usuario. Ah, ya entendí. ¿Sabes que cambiémosle el nombre de usuario por usuario dado, por ejemplo? Así nos queda un poco más claro. O dado solo, como quieras. Eso.
Bien, y ahora copiate la línea que estabas iterando, es eso mismo, eso, exacto, para ver qué cambió. Y ponele U2 porque te está causando problemas ahí. Dale. Y por las dudas, al U del primer for también ponele U1. Bien, ahora fíjate que también va a hacer falta cambiar el nombre dentro del CISO, del bucle. Este le dejo 1 y este 2. Sí, fíjate otra cosa. Fíjate que el usuario dao.update U te faltó ahí. O sea, hay U, el primer U del for, ponele U1. Y el CISO, ponele U1 también. Vale. Ahí está, y ahí te quedó bien separadas las cosas. Igual me sigue tirando el bug. Bien, a ver. Posición terminal. Andate a la primera clase que esté definida por vos. Dentro de los errores que están saltando. Acá. No, esa no es. Justamente. Esa tampoco. Bien, agranda un poco la consola si podemos ver bien todo el error. ¿Qué? Bien, fíjate que la primera clase definida por vos va a ser base de datos en este caso. ¿Eh? Hay un error de sintaxis en el SQL, aparentemente. Así clic ahí. Bien, y te está saltando en la ejecución justamente. Bien, algo de todo esto del prepare statement está mal. Yo tengo el tema que se me está... Fíjate, creo que es el espacio que hay en el set, antes del set. Viste que tenés update public punto. Bien, ahora tenés... No, justamente está faltando un espacio del lado izquierdo. Y ahora aprobado, a ver si anda. Guardalo y ejecuta. Perfecto. Estaba difícil de ver, menos mal que lo vi de toque. Capo. Entonces, get update count. Fíjate que ya podemos ir descartando desde dónde viene la respuesta. ¿Viste? Que ahí dice devuelve por get update count 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir anda a base de datos 1. A la base de datos, perdón. Eso. Y fíjate que no, en la ejecución, en vez de irte por el lado de result set, se fue por el get update count. Exacto. Y otra cosa que podemos sacar de acá es que nos devolvió un 1. Fíjate cuando dice, poner el mouse encima de get update count para ver qué es lo que devuelve el mensaje. Exacto. Dice, devuelve -1 si el resultado... bueno, eso no es justamente. A ver. The current result as an update count. -1 si el estado actual es un result set. Eso ya lo podemos descargar porque no es un result set. Un poco más abajo. No hay más, ¿no? Bueno, te lo digo yo entonces. Si hace la ejecución correcta del update, te va a devolver un 1. Si no le sale el update, te va a devolver un 0. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces vos después podés trabajar con eso. Por ejemplo, podés transformar ese 1 por un true y el 0 por un false. Y mostrar algún mensaje en base si lo logró actualizar o no al valor, al usuario, ¿sí? ¿Así Acá porque lo hizo como 3 veces. Es porque estamos insertando cada vez que recorremos esto. Claro. Eso mismo. Bien, nos estaría faltando el remove. Vamos, creo que llegamos con el poco tiempo que nos queda. No entendí, pará. ¿Por qué insertó 3 veces? Viste que lo ejecutamos varias veces, junto con los errores y demás. Porque en realidad estaba fallando cuando estabas haciendo el update. Entonces te hizo el insert, que es la primera línea que tenés ahí, usuario dado.insert. Ni usuario Tomás, 1111. Sí. Eso lo ejecutó varias veces, por eso tenés muchos Tomases. ¿Por qué lo ejecutó varias veces? ¿Y por qué vos le diste a ejecutar varias veces? Ah, está bien, está bien. Bien. Todo Y acá otra cosa que vi, Sí.
Es que, no sé si tiene algo que ver. Acá este se me cambió. 1, 2, 3, o no. Porque antes el ID1 era... Ah, no, claro, lo cambié. Le cambiaste el nombre. Bien. Por ahí, para que se entienda un poco mejor, habría que estructurar un poco más ese main con algunos mensajes como listando Sí, todos, sí. modificando uno, modificando el otro. Bueno, pero ahora vamos, concentrémonos en base de datos, así nos queda ya completo. Vamos a hacer el remove. Algo que les había comentado antes es que para evitar problemas de inconsistencias, cuando ustedes borran un elemento de la base de datos, traten de que en vez de borrar, hacer un remove de la línea del robo este, en realidad lo que deberían hacer es tener una columna que sea estado, ¿sí? Que les permita a ustedes decir si está dado de alta o está dado de baja. Una es esa, columna claro. estado, o también pueden llegar a manejar fecha alta, fecha baja y fecha de modificación, que les permite hacer un grado más fino de un ciclo de vida de lo que estén manejando en esa tabla, ¿sí? ¿Me van siguiendo con eso? ¿Se entiende? Sí. Bien. No, ¿cómo no alcancé a escuchar bien? ¿Cómo? Un problema que tienen en base de datos es de que ustedes cuando borran filas o elementos en una tabla, por lo general esa fila, claro, por lo general esa fila, o en este caso por ejemplo usuario, es foránea de otras tablas, ¿sí? Entonces cuando vos querés borrar algo así, vas a tener un delete en cascada. Ejemplo, supongamos que estamos haciendo un sistema que tiene manejo de stock. Creo que tenemos un trabajo final que hace eso. Entonces, supongamos que en stock vamos a guardar el ID de la persona que lo dio de alta, que le ingresó al sistema, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Vamos a tener una tabla que diga ID producto, ID usuario, nombre producto, precio producto, ¿sí? Bueno, si nosotros llegáramos a borrar el usuario Nabil, por ejemplo, el ID 1 va a estar en la tabla de producto porque Nabil cargó productos. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿qué pasa si vos borrás una fila que tiene también en otras columnas ese ID? ¿Cómo vas a saber de quién es si lo borraste a esa fila? Te va a quedar colgado, ¿sí? Esto igual lo van a ver en base de datos, así que no se preocupen si no lo entienden. Por eso se maneja por lo general, en vez de hacer un remove de base de datos, lo que se hace es cambiar un estado, cambiar un true por un false o asignar una fecha de baja, ¿sí? Pero para que nos quede completo el ABM consulta, ABMC, ¿sí? Vamos a hacer en base de datos el remove de la fila, ¿sí? Entonces, fíjate, hace clic de nuevo allá en la tabla a la izquierda, cerca de browser, para que te actualice ahí todos los usuarios que ya tenemos. Esa misma. Ahora vamos a borrar a Matías, que es el único, o el que vos querés. No. A uno tomaba que tiene como Mucha 18. confluencia. Dale. ¿A dónde voy? Y ahora en History tendría que aparecerte un remove, ¿no? Sí, ahí al tachito ese. Está bien. Bien. Pero se me entraba. Claro, no, pero ahora habría que ejecutar los cambios. O sea, marcarlo como para borrar. No. Fíjate, marcarlo ahí de nuevo. Anda al tachito y guardar los cambios de la tabla, como hacías cuando agregabas un nuevo elemento. Esa misma. Ya. Bien, y ahora fíjate que tenés el delete from, esa misma. Ahora hay que hacer lo mismo que estábamos haciendo con el update o con el insert. Entonces abajo de eso vamos a crear estamos con inglés, ¿no? Delete. Remove. Bien. Comentate eso. Vamos a llamar
Acá hay una forma más sencilla, que en vez de usar lo que tenés arriba, vamos a usar un statement. ¿Sí? Entonces, créate un objeto statement. Bien. Y a eso asignale conexión.createStatement. Pero conexión de... ¿qué? Conexión, no, minúscula. Español. ¿Que lo tengo creado yo? ¿Sí? Sí, ya estaba. ¿Y qué? Ese mismo método que tenés ahí. CreateStatement. Bien, punto y coma. Ahora, vamos a hacer st.executeUpdate. Update. Sí, fíjate que te... Bien, sí. Y vamos a usar el primero. Fíjate que te devuelve un entero ese ya. Este método lo que te hace es devolverte la cantidad de filas afectadas o actualizadas. ¿Sí? Entonces, asignate ese llamado a un entero. Bien, y ahora clave tendría que ser el SQL que tenemos comentado arriba. Y ¿Esto? sí, exacto. Y lo que va a hacer falta es poner por parámetro la tabla y el ID que querés remover. Ahora, fíjate que no es usuario, sería un string. A ver. ¿Qué cosa? ¿La tabla? Claro. Entonces ahora copiate, copia ahí un string que tenga el mismo, el delete from public usuario where y esa misma. Ahora, sacarle todos esos saltos de línea que hay y ponerle todo en un solo string. Me hizo cualquier Sí, cosa. sí. Bien, ¿está bien? Para que vamos a bajar un poquito. Bien, ahora sacarle el RS, eso mismo, bien. Y lo mismo para eso. Bien, y ahora vamos a reemplazar. Profe, una Sí. pregunta. ¿Por qué ahora usamos el execute del Google? Para darle otro ejemplo, fíjate que acá en realidad el delete no te devuelve nada. No te devuelve un entero de lo que se modificó, no te devuelve nada de eso. El execute update lo que te da... Claro, no te devuelve nada de eso. Entonces, para poder obtener una devolución de si efectivamente se modificó o no se modificó, el execute update lo que nos devuelve es el número de cantidad de rows afectadas, de filas afectadas. Entonces, Debería ser 1. exacto. Si se borra efectivamente, va a ser 1 y si no, un 0. Entonces, ahora reemplacemos usuario por tabla y 5 por ID. Perfecto. ¿Qué problema salta ahora? Bueno, el return creo que debe ser, ¿no? Ah, bien. Si querés acá, en vez de devolver un entero, porque siempre a veces o 0 o 1, podés colocar un boolean, public boolean, en vez de entero. Bien, y ahora lo que vas a devolver es return entero mayor a 0. Y ¿Esto va así entre cosas no? No. Y punto y coma. Ahora salta error porque falta un try and catch de todo. Así que agrega eso y ya estaríamos. Bien, el return igual ponerlo adentro. Y al final de todo eso poner un return false. Listo. Entonces ahora vamos a usuario DAO.
Y vamos a hacer el llamado de ese método. Public boolean remove o delete. Exacto. Y mandémosle por parámetro el usuario que queremos borrar. Exacto. Y va a ser un return de basedatos.getInstant.remove. Y ahí iría usuario y ahí iría u.id. Con las comillitas, ¿no? Usuario directamente. Esto es lo mismo, ¿no? Lo mismo, exacto. Usuario y qué más. Y el lado derecho diría u.getID. Esa misma. Ah, sí. Bien. Para. Ah, sí. Bien. Está lenta la cosa. Acá como. Sin las comillas, esa misma. Ahora, sacarle el espacio que quedó después de usuario, por las dudas. Adentro de la cadena. Sí, vamos. Y ese doble paréntesis. Y bien, guardamos y vamos al main y lo probamos. No tengo que hacer un remove, ¿no? Sí. Fíjate ahí, implementa hacete un CISO que diga remove grande o borrando elementos, cosa para poder ver bien cuando lo imprimimos por consola. Bien. Y ahora habría que llamar a remove de U. Ya tenemos un U. Vamos a borrar ese Matías que queramos. Claro, ese U ya lo tenemos, así que llama a usuario dado.remove de U. Y otra vez imprimimos, copiate el for ese que tenés arriba y ponele U3. Y ya estaría. Bien, abrí un poquito más la consola, así vemos la diferencia. Y teníamos 2, 3, 4, 6, 1 y abajo tenemos 2, 3, 4, 6. ¿Sabes? Matías se borró. Y ya tenemos el ABM hecho. ¿Qué faltaría limpiar ahí? Ese get update count y nada más. Vamos a base de datos. Eso mismo, vamos al update. Ese estaría bien. Lo que estaría sobrando ahí sería El else. sí, prácticamente el if entero. Sí. Y que después de ejecutarse el ps.execute venga directamente lo que ya está dentro del else. ¿Se entiende? Sí. Bien. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Esto está así porque uno podría en el where no hacer un where id igual al que le das. Puede ser que quieras modificar todos los usuarios que tengan en el que se llamen Tomás, ¿sí? Entonces es posible que un update te devuelva más de un valor. En este caso, como siempre estamos modificando uno solo, siempre te va a volver un get update count, ¿sí? Entonces, acá pasa lo mismo, te devuelve un 0 o un 1, ¿sí? Entonces podemos hacer lo mismo que hacemos en remove. Si entero es igual a 1, sí. En vez de volver un integer, pones un boolean arriba. Acá. Exacto. Y sacate el CISO. Bien. Y hacer un return de entero mayor que 0. Y abajo va a ser false. ¿Lo vi? Falso. False. Falso. False. Esa misma.
Y fíjate que vas a tener que modificar algo, supongo, en usuario dado. Bien, en vez del integer vas a volver un booleano. Claro. Y listo. Está creado. ¿Tienen dudas? No entiendo nada, profe. Bueno, Puede pasar, ¿eh? no sé qué es. Profe, nosotros por cada clase, o sea, por cada tabla deberíamos hacer un dado, ¿no? Exacto. La ventaja de lo que acabamos de hacer es que la clase de base de datos ya no se toca más. A menos que ustedes quieran hacer algo específico de base de datos. Ejemplo, si Eso lo ustedes podemos- crearan un procedimiento de almacenado o algo así, el llamado sería distinto. Pero eso, de acá que lo vean, falta un tiempo en base de datos. Entonces, ahora, lo que se podrían hacer es que cuando ustedes agarren su trabajo final o cualquier trabajo práctico que ustedes tengan en base de datos, esa clase base de datos que está definida ahí, la copian y la pegan y la van pasando a los proyectos que ya estén. Y cada vez que ustedes quieran hacer un ABM C de cualquier tabla, van a hacer un nombre de tabla DAO. Ejemplo, usuario DAO, cliente DAO, producto DAO, lo que sea, ¿sí? Y se van a hacer cada método modificando ahí lo que sería el statement y demás cosas, ¿sí? Yo tengo una consulta. Sí, ¿Podríamos hacer un repaso, profe, de todo esto? sí, Acá ¿qué es lo que hago? sí. Primero la consulta, así no dejamos que Vio que al último eliminamos unas cosas, eso, porque, o sea, no entendí por qué se eliminó. porque hicimos el remove. Ah, claro, sí, me parecía. Claro, hicimos un Pero remove quería ahí. estar seguro. Sí, eso en realidad lo estamos haciendo porque para que quede Para completo. salvar, digamos, Claro, para que quede completo el ABM. Pero yo les digo, desde ya les digo que no lo tendrían que usar, ¿sí? Cuando ustedes hacen una baja, que sea una baja lógica. Que es esto de lo que siempre estoy comentando, de que tienen en una columna tienen un booleano que diga si está dado de alta o está dado de baja el usuario en este caso, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o pasamos al repaso? Bien. Fíjate, Nabil, para tratar de ver todos los métodos en un solo vistazo, ¿viste que cada vez que podés hacer una minimización de los métodos que tienen un menos? Ah, sí. Bueno, hacételo con todos los métodos que puedas. Y constructor también. Bien. ¿Qué tenemos acá? La clase de base de datos. Lo que tiene... los parámetros que va a tener son la URL a la base de datos que queremos conectarnos, ¿sí? Algo que podremos sacar de acá sería el nombre de base de datos, que en este caso es usuarios. Podríamos hacer otro string que sea string base de datos y le mandamos aquí el nombre de la base de datos que queremos, ¿sí? Pero bueno, así se entiende, ¿sí? Después, el usuario y la contraseña del usuario que estaría logueándose a través de el JDBC de Java, ¿sí? Y después tenemos un atributo estático que es la base de datos, que le asignamos un nulo. ¿Esto para qué? Para que siempre podamos acceder a una instancia de la base de datos y no estemos creando muchas instancias. Ese acceso lo hacemos a través del getInstance, que está debajo, ¿sí? Por eso tenemos el constructor privado y el setConnection también. Y en realidad el getConnection es como el get y el set de los dos. Siempre lo vamos a utilizar acá, ¿sí? Lo único que vamos a poder usar es el getInstant y los demás elementos.
No, eso déjalo así como está, ya está todo. Después, sí, pero déjalo así nomás. Bueno. Bien. Eso es parte del uso de un singleton, ¿sí? Ahora, método propio de la base de datos, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que siempre hacemos en una base de datos es hacer un alta, una baja o una modificación de elementos y hacer las consultas, ¿sí? Que pueden ser las más variadas que se puedan imaginar ustedes. Entonces, pero lo que tenemos definido acá es un get all que da una consulta, me devuelve un conjunto de filas, ¿sí? El alta le vamos a, y definimos que le damos el nombre de la tabla, las columnas que va a hacer falta de esa tabla y los valores de esas columnas para poder dar de alta un elemento en base de datos. Y lo mismo para update y lo mismo para remove, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? La idea es que este base de datos trabaje con todas las tablas de tu sistema, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes cuando, por ejemplo, ahora me lo pase Nabil y yo lo suba al aula, ustedes lo van a descargar y esta clase de base de datos la van a poder copiar directamente así como está. Le cambian el nombre de base de datos, el nombre de base de datos, el usuario y la clave, y ya estarían dando para su sistema, ¿sí? Entonces, lo que ustedes deberían de modificar y crear serían los DAO, ¿sí? Entonces vamos al usuario DAO, Nabil. El usuario DAO lo que hace es darle lo específico de la tabla que está haciendo falta en la clase de base de datos, ¿sí? Entonces, el getAll le va a dar el SQL para obtener todos los usuarios, ¿sí? El get le va a dar el SQL para obtener un usuario, dado un ID. Ahí podría ser otro parámetro igual, eso lo definen ustedes. Y lo mismo para el insert, para el update y para el remove. Y bueno, es eso básicamente. No entendí, ¿este dos qué hacían? El primero, fíjate, desplegar el get all. Fíjate que el método get all de base de datos trabaja para para cualquier tabla que vos le des, ¿sí? Tu get all del usuario dado va a trabajar solamente para tabla de usuarios y le estaría dando a mi método get all de base de datos el detalle. ¿Cuál es el detalle? Select asterisco from public usuario, ¿sí? Suponete que vos te creas otra tabla productos en tu base de datos. Vos tendrías que crear acá un producto DAO, ¿no? Y cuando hagas el get all vas a tener select asterisco from public punto producto, ¿sí? O sea, tengo que repetir todo esto dentro del mismo get all. Sí, repetir y modificar lo que sea necesario. Fíjate que no solamente va a cambiar eso, sino que también va a cambiar lo que te devuelve. No va a ser nombre ya, va a ser otro tipo de información. Claro, otro campo. Y lo mismo va a suceder para todos los demás métodos, ¿sí? Y eso es básicamente la idea de esto. ¿Hay dudas? Profe, entonces sería un DAO por cada tabla. Exacto. Y por lo general, también una clase. Claro, debería ser una clase por tabla, ¿no? ¿O no? Sí, con seguridad tenés un DAO por tabla que además también hace uso de una clase. Fíjate que usuario DAO hace uso de la clase usuario. Claro. Entonces, todos esos modelos de vista controlador que veníamos haciendo, que estaban vacíos en la parte de modelo, se llena con esto. Sí. La clase que viene vamos a integrarlo a un modelo de vista controlador. Le vamos a hacer una vista, un controlador y demás. ¿Sí? Bien. Si no tienen más dudas, finalizamos acá. Esto me lo dejo yo, no se lo pienso pasar a nadie. Ah, no sé.
Profe, el GetAll, entonces lo que hacía Pero era también por bajar internet. todo el... es como bajar la base de esa tabla, ¿no? O sea, de usuario. Sí, obtener todos los usuarios. Bien, y yo tengo una tabla que tenga relacionado dos tablas, por así decirlo. Eh, ¿Lo que tengo que hacer es un DAO para esa relación de la tabla o...? Se podría, eso depende de qué tan complicado lo veas vos y qué tan necesario sea. Porque, por ejemplo, podría ser algo más específico, ¿sí? En el get all harías un select asterisco from con todos los joins que sean necesarios para obtener específicamente lo que vos estás queriendo buscar, ¿sí? Fíjese qué pasa acá. Si tiene una base gigante, les va a volver un montón de va a crear un montón de objetos y va a ocupar un montón de memoria RAM cargando cosas que en realidad quizás solamente necesitabas un solo elemento, ¿sí? Entonces, estén atentos a eso, ¿sí? Quizás no es necesario hacer un get all, quizás hay que afinar un poco esa consulta, ¿sí? Podría ser un paginado, podría ser algo más compuesto como lo que mencionaba recién. Me imagino, por ejemplo, si tomamos el ejemplo este de que en una tabla querés mostrar los productos y querés además en una columna mostrar el nombre del usuario que lo dio de alta, ahí tendrías un join y podrías quizás hacer un método que sea justamente para hacer esa consulta específica y que te devuelva para popular esa especie de tabla, ¿sí? Ejemplo, en vez de get all sería get elementos tabla. ¿Me van siguiendo? Entonces ese select ya no va a ser un select asterisco from usuarios, va a ser un select asterisco from usuarios, join, productos, on, usuarios.id igual a productos.usuarios.id, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Eso sería dentro de, en este caso sería ese caso de usuario y producto, sería dentro de la clase usuario. O hacer una clase aparte. Sí, ahí verías bien qué es lo que estás queriendo consultar. Añadilo al DAO que tenga más sentido. Ejemplo, si estás haciendo el llenado de una tabla de productos que además tiene algo de información de usuarios, yo lo pondría en el DAO productos, ¿sí? Ah, está bien. Y así. Gracias. Y así con los demás. Bien. ¿Más dudas? No. Por el momento. Bien. Practiquen. Aplíquenlo a un proyecto propio, ¿sí? A Nabil seguro que le quedó claro porque lo estuvo haciendo, o medianamente más claro que el resto. Así que esto se fija practicándolo. Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Voy a estar subiendo el video a YouTube la madrugada y el ejemplo ahora lo subo. Ok, muchas gracias. Buen Bien. fin de... Igualmente. Gracias.